Han pasado más de 1.200 días desde el arresto domiciliario de Mir Hussein Mossavi, Mehdi Karoubi y Zahra Ragnavard. Son los líderes del movimiento verde iraní. Se encuentran detenidos sin ser juzgados, sin ningún veredicto contra ellos y sin planes para que se les escuche en un tribunal. Euronews ha hablado en Londres con el hijo de Mehdi Karoubi, Muhammad Tahri. Es profesor asociado de Derecho en la Universidad de Westminster. Señor Karoubi, su padre ha estado en arresto domiciliario desde febrero de 2011. El ministro de Justicia y el alcalde de Teherán dijeron el año pasado que este caso se encuentra en manos del Consejo de Seguridad Nacional. Hace poco, un miembro del Parlamento explicó que el líder supremo le dijo que si los líderes del Movimiento Verde fueran juzgados en un tribunal por sus crímenes masivos, el veredicto sería muy duro. ¿Por qué la República Islámica de Irán es tan reacia a la transparencia en este caso? Desde el principio, el comportamiento del régimen con los líderes del movimiento de protesta no ha sido claro. Una parte de este comportamiento reside en las fuerzas no oficiales bajo control del régimen. Según la ley internacional, el Estado está a cargo de lo que hacen esos grupos. Sus métodos incluyen ataques a mi padre en casa, prendiendo fuego a su puerta y tirando granadas al interior. El régimen confía en estos grupos para este tipo de trabajos, extraoficialmente, mientras que al mismo tiempo trabaja para evitar cualquier enfrentamiento oficial entre el Estado y los líderes del movimiento verde. Hasta el momento, ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad por el arresto domiciliario de estos líderes en el marco de las leyes actuales. Sin embargo, algunos oficiales han dicho indirectamente que este caso no es de su jurisdicción, como el jefe de la policía y el jefe judicial. También, recientemente, el líder supremo ha expresado de forma clara que este caso específico de arresto domiciliario está en sus manos. No supone nada para nosotros, pero en mi opinión el hacerlo público nos ha llevado a un nuevo nivel. Su padre ha insistido en que está preparado para comparecer ante cualquier tribunal para responder a las acusaciones que se han vertido en su contra. Pero el líder supremo ha dicho que su crimen es enorme, aunque dijo que el Estado ha tratado hasta ahora con amabilidad a Karoubi y a los otros dos líderes políticos. ¿Cree que el líder supremo ya ha decidido sin molestarse en hacer un juicio? La Constitución aplica el principio de presunción de inocencia hasta que un tribunal declare un veredicto sobre el acusado. Mi padre ha estado al tanto de las condiciones en el país. Desde el principio de su detención ha declarado en numerosas ocasiones que está listo para ser juzgado en un juicio abierto y público, como lo establece el artículo 168 de la Constitución. Su única condición ha sido que se le permita dirigirse a la gente. Hasta ahora el régimen ha rechazado esta petición. No ha seguido el procedimiento judicial. El líder supremo ha dicho que los líderes del movimiento verde son culpables y los crímenes tienen que ser aún juzgados. Solo entonces, si hay un veredicto de culpabilidad, se puede determinar un castigo y el líder supremo ya lo ha hecho. Incluso años después, él sigue pensando que el régimen ha sido bueno con ellos. Todo esto muestra que el desarrollo del caso no ha sido llevado de forma judicial. Demuestra que el poder judicial no es independiente en estos casos, porque los líderes del movimiento de oposición tienen aún el poder de influenciar a los iraníes. El año pasado, después de las elecciones presidenciales que conllevaron a un gobierno más moderado, la gente se echó a las calles alegremente. Y de nuevo volvimos a oír los nombres de los líderes del movimiento verde en los eslóganes. ¿Qué es lo que consigue el régimen manteniendo este arresto domiciliario? رهبران جنبش سبز رو در شعارهای خودشون فریاد میزنند.
Tras el arresto de los líderes del movimiento verde, el régimen intentó utilizar la propaganda, los medios de comunicación nacionales y otros instrumentos para que los iraníes pensaran mal de ellos. Hicieron alegaciones contra ellos y no les dejaron defenderse. Los activistas estudiantiles y políticos fueron encarcelados. El gran error histórico de este régimen ha sido intentar poner a la sociedad en contra de estos líderes a través de los medios. Y las últimas elecciones mostraron el resultado. Hoy no solo se ha incrementado la sensibilidad hacia estos líderes del movimiento verde, sino que su popularidad es cada vez mayor. Sobre las condiciones del arresto domiciliario de su padre, él se ha movido de un sitio a otro. Primero fue detenido en su propia casa y después fue transferido a una casa de seguridad de los servicios de inteligencia. Ahora ha vuelto a su casa. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No se hizo con Mossavi ni con Ragnavard. Mi padre estuvo en casa y después de algunos meses fue transferido a un edificio del Ministerio de Inteligencia. En nuestra familia pensamos que era para meterle más presión. Estuvo 2 años y medio en un pequeño apartamento con las necesidades básicas solamente. Mi madre fue liberada de la detención domiciliaria, pero él no. El estar privado de aire fresco y luz del sol, el estar solo, le hizo caer enfermo con asma y raquitismo. En los últimos 7 u 8 meses ha pasado por 4 operaciones. El régimen se dio cuenta de que con este tipo de detención conseguiría deteriorar su salud. En un momento le dejaron volver a su casa y su detención continúa ahí. Cuando figuras políticas son apartadas del contacto con la sociedad, preocupa la comida. ¿Quién le proporciona la comida a su padre? Mientras hablo con usted, el proporcionar alimento a mi padre está en manos de la familia. Mi madre puede ir a comprarla, pero cuando él estaba en la casa de seguridad del ministerio, ellos le proporcionaban todo. Por supuesto, los gastos eran remitidos a la familia. Le daban cosas no cocinadas a mi padre. Durante algún tiempo le dieron también alimentos cocinados porque estaba solo. ¿Quién puede visitarle? Actualmente mis hermanos, sus mujeres y sus hijos pueden visitarle una vez por semana. Cada visita dura entre 1 hora y media y 2 horas. Uno de mis hermanos, por ejemplo, no puede ir. Le vetaron porque le contaba las noticias políticas. No le han dejado verle desde hace más de 14 meses. ¿Alguna vez se ha puesto en contacto con organizaciones internacionales de derechos humanos? Hemos intentado informar a la gente sobre las condiciones de mi padre y del señor Mossavi durante el arresto domiciliario hace 3 años y medio. La labor de toda organización de derechos humanos es exponer públicamente un caso en el que se cometa una injusticia en cualquier lugar del mundo. Pero nosotros no hemos tenido contacto con organizaciones internacionales. Hemos intentado hacer global el caso de mi padre, y de las instituciones internacionales se espera que hagan su trabajo. خیلی ممنون از اینکه دعوت یورونیوز رو پذیرفتید آقای دکتر. سپاسگزار از شما، ممنون از ما.